para poder desarrollar las actividades de aprendizaje. En cambio, cuando hablamos de la no presencialidad, esta nos permite es que no necesariamente siempre vamos a tener que utilizar tecnología. ¿Por qué? Porque en algunos contextos no se puede. Entonces, si los estudiantes no tienen internet, o en la institución educativa, o el docente, o la región, o el contexto no permite que la tecnología me facilite el internet, pueda comunicarme en línea con los estudiantes, tengo que buscar otras opciones. Entonces, está, por ejemplo, dinámicas como enviar las guías, o lo que hicieron algunas instituciones educativas, y era tener las guías en el colegio y los padres de familia las iban, las recogían y se las llevaban a los chicos, desarrollaban las actividades, después volvían y las entregaban. Entonces, miren cómo la no presencialidad no nos limita solamente al uso de Internet. La no presencialidad dice, no podemos estar de manera presencial, vamos a buscar otras alternativas. Entonces, por esa razón, vamos a referirnos a la no presencialidad y no a la virtualidad. En la presentación en algunos momentos van a ver la palabra virtual, pero es porque los referentes bibliográficos lo nombraban de esa manera, pero ya sabemos la claridad en que nos referimos. Entonces, ¿qué es la educación no presencial? Esta definición que aparece aquí es sacado del Ministerio de Educación Nacional colombiano, es sacado literalmente. Ellos ya lo tenían definido como virtual, pero aplica perfectamente para la no presencialidad. Ellos lo definen como que es una acción que busca propiciar espacios de formación apoyándose en las TIC para instaurar una nueva forma de enseñar y de aprender. Entonces, es una acción que busca propiciar espacios de formación. Eso quiere decir que el espacio presencial tradicional no es el único, podemos tener otros espacios. ¿Cuál es este espacio? Puede ser virtual o en línea o no presencial. Ahora, en estas condiciones, ¿qué es lo que más nos facilita poder desarrollar nuestras actividades de aprendizaje? Pues las TIC, las tecnologías de la información y comunicación, porque es la que nos permiten con mayor seguridad, facilidad, comodidad, tanto de acceso a información como de comunicación, poder conectarme, comunicarme, gestionar, retroalimentar a otros estudiantes. Pero ya sabemos que lastimosamente en algunos contextos eso no se da. Ahora, ¿para qué? Para instaurar una nueva forma de enseñar y aprender. Es una nueva forma. Así como existe el aprendizaje presencial, también está el no presencial, que es una nueva manera. Ninguno es mejor o peor que el otro. Simplemente son dos modalidades diferentes. Es aquí donde entramos entonces a mirar las diferencias entre la educación no presencial o virtual, como lo llaman en su mayoría en contextos bibliográficos, con la presencialidad. Hago énfasis en esto. El uno no es mejor que el otro. Simplemente son diferentes. Cada uno tiene sus propias características y sus particularidades. Aquí podemos ver esta gráfica donde vemos algunas diferencias que de pronto son las más marcadas. Por ejemplo, en la no presencialidad, el estudiante es el proceso de aprendizaje receptor activo de la información dada por los tutores. Aquí el estudiante sí es el centro, ahora sí que es el centro realmente, y ahora sí es ese sujeto en el cual se centran todas las intenciones, todas las actividades, y ya el rol del docente no es ese rol tradicional solamente catedrático que siempre da la información, sino que realmente por las condiciones y el contexto del aprendizaje activo sí o sí se tiene que dar, donde realmente el docente tiene un rol de facilitador que aclara dudas, guía, orienta, pero es el docente que tiene que asumir mucha más responsabilidad, mucha más autonomía en el desarrollo de sus actividades. Ahora, el ritmo de aprendizaje en la educación no presencial normalmente lo pone el estudiante. ¿Qué quiere decir eso? Como ya no tengo un horario fijo presencial, aunque sí hay encuentros sincrónicos coordinados por las instituciones educativas, el ritmo normalmente ya lo maneja los tiempos los estudiantes, donde dice, pues yo prefiero sentarme toda una tarde a desarrollar unas actividades, o mejor todos los días le dedico un poquito de tiempo, o si para pasado mañana tengo que entregar una actividad, pues entonces o lo hago desde muy temprano, mejor lo hago en la tarde, o mejor espero un momento en la noche.
Eso da más autonomía, el ritmo lo pone el estudiante, pero se corre el riesgo, como ya no hay un espacio motivado por un docente, se corre el riesgo de que ya esa autonomía y esa disciplina ya está al lado del estudiante, donde no hay un animador, un motivador al lado, impulsándolo, motivándolo. Ya todo está de parte del estudiante y es ahí donde algunas personas no logran tener esa autonomía para desarrollar las actividades. Obviamente en la educación no presencial hay mayor uso de TIC, por supuesto, y por supuesto fortalece los métodos comunicativos sincrónicos y asincrónicos con tutores virtuales y compañeros. Cuando hablemos de sincrónico, quiere decir hablando a... sincrónico es esto que estamos haciendo en el momento. Una comunicación directa, en vivo, y asincrónico quiere decir cuando yo dejo actividades donde no voy a estar conectado con el estudiante en vivo como en este momento, sino que hay unas actividades a las cuales él puede acceder en cualquier momento para desarrollar unos momentos. Entonces, eso es sincrónico y asincrónico. Ahora, ¿qué pasa en la educación presencial? Pues obviamente hay mayor vínculo relacional y comunicativo con el docente porque hay un mismo espacio físico donde el docente, además de ser ese guía y el facilitador, ejerce una mayor motivación sobre el espacio que se elabora. Por supuesto, en la educación presencial hay menos posibilidades de fallas técnicas, pues porque hay menos uso de tecnología. Normalmente, pues hay una sala de sistemas en lo presencial o un video BIM para la información. Los horarios y tiempos en la presencialidad, pues obviamente son determinados por la institución educativa, mientras que en la no presencialidad hay más flexibilidad y control sobre el estudiante en ese aspecto. En lo presencial, pues obviamente tiene que haber mayor dedicación de tiempos en traslados, ir a una institución educativa, ir, volver. En la presencialidad, no, la presencialidad, pues obviamente casi que estamos a un clic, no más de conectarnos a una clase, a un momento de aprendizaje. Muy bien. Ahora, entonces las tres fases que vamos a abordar aquí en este webinar para facilitar esa transición de lo presencial a la no presencialidad la vamos a dividir en tres momentos, en tres etapas. La primera etapa es rediseñar, la segunda etapa es implementar y la tercera es gestionar. Entonces vamos a mirar cada una en detalle, recomendaciones que se debe tener en cuenta en esta ruta que proponemos desde la Universidad ICESI y el Centro de EduTeca. Entonces vamos a entrar con la primera, que es la etapa de rediseñar. No estamos hablando de diseño, sino rediseño. ¿Por qué? ¿Por qué rediseño? Porque ya existían previamente unas actividades, todo un programa de estudios pensado, pero por la pandemia, por la cuarentena, tenemos que coger eso que ya teníamos, hacerle unos ajustes, unos rediseños para poderlo dar de manera no presencial, algo que ustedes han venido haciendo ya durante varios meses y por supuesto mis felicitaciones porque dadas las circunstancias y lo abrupto de este cambio, pues realmente los docentes son los que han logrado sacar esto adelante a pesar de las difíciles condiciones que esta situación nos ha llevado a todos. Entonces, para rediseñar un curso presencial, lo primero que debemos tener siempre en cuenta, independiente de la modalidad, si es presencial o en línea, es el objetivo. El objetivo de aprendizaje no cambia, el objetivo de aprendizaje es el mismo. Lo que cambia es el medio para yo comunicarme e interactuar con los estudiantes. Antes el medio era presencial, ahorita el medio es no presencial o en línea, pero el objetivo de aprendizaje es el mismo. Ese no cambia. Entonces, para rediseñar un curso presencial, simplemente debo tener siempre en cuenta esas metas, objetivos que ya estaban previamente estipulados en la institución educativa. En ese sentido, aquí les recomiendo un artículo de nuestro portal educativo EduTeca que es totalmente gratuito y de libre uso para ustedes. Todos los materiales que ofrecemos los pueden descargar, los pueden utilizar para fines educativos, los pueden multiplicar, los pueden compartir. En EduTeca tenemos un artículo que se llama la formulación de objetivos de aprendizaje. En ese artículo van a encontrar lo que se debe tener en cuenta a la hora de formular un objetivo de aprendizaje y también unas pistas de cómo se puede vivir ese objetivo de aprendizaje. Los invito para que consulten en nuestro portal EduTeca ese artículo. Un segundo momento en el rediseño de un curso presencial son la descripción de las actividades. Yo creo que esta es una parte muy sensible
y diferente a lo que conocíamos o hacíamos normalmente en la presencialidad. ¿Por qué? Porque como ya el medio no es presencial, ya la comunicación debe ser muy asertiva y muy clara. Normalmente en la presencialidad nos queda mucho más fácil describir una actividad. Si alguien no entiende, ahí mismo volvemos y explicamos. A veces que casi con conocer nuestros estudiantes y ver sus rostros, podemos saber si están entendiendo o no, o si algún estudiante no está prestando atención, y ahí de alguna manera mediamos esa situación. En lo no presencial eso no se da. La única comunicación inicial, o sobre todo para la descripción de actividades que se va a tener con los estudiantes, es de manera escrita. Entonces aquí la descripción de las actividades tiene que ser muy importante, sobre todo en la claridad de lo que decimos. A veces cuando escribimos, como nosotros conocemos lo que estamos diciendo y el contexto, creemos que es claro para todos. Un ejercicio que yo recomiendo mucho aquí es que cuando usted escriba una descripción de actividades, pídale a otra persona que lea las actividades. Y usted no intervenga mientras la persona lee las actividades. Si esa persona siente la necesidad de tener que preguntar algo porque hay un vacío, algo que no comprende o no entiende, es porque algo pasa en esa descripción, o hay algo ambiguo, o hay algo que confunde, o hay algo que falta. Ese es un ejercicio muy interesante para hacer un filtro, una depuración, si lo que estamos escribiendo es suficientemente claro. Entonces, en esa descripción de actividades, define el tipo de interacción que va a ocurrir durante el desarrollo de la actividad. Interacción quiere decir es en qué momento, por ejemplo, van a haber momentos sincrónicos entre el docente y los estudiantes. En qué momento los estudiantes van a tener pronto comunicación con otros compañeros del curso porque pueden haber eh, trabajos grupales. Entonces, es tener eso muy claro para también plasmarlo en esa descripción de actividades y que ellos sepan en qué momento están solos, en qué momento están de forma sincrónica, en qué momento se van a comunicar con el docente, en qué momento deben entregar trabajos, etc. Ahora, selecciona el tipo de actividades que va a realizar, pero que sean acorde al objetivo de aprendizaje. Recuerden que tenemos un objetivo de aprendizaje y aquí en la no presencialidad es fundamental esa alineación de lo que yo propongo como objetivo y que todas las actividades y todo lo que desarrolle en esa gestión de aprendizaje tiene que ir muy alineado, tiene que ser muy coherente. Entonces, seleccione las actividades que va a realizar, pero de acuerdo a sus objetivos, que realmente permitan llegar a ese objetivo de aprendizaje plasmado. Y escriba el paso a paso de lo que sus estudiantes deben hacer lo más detallado posible. Hay muchas maneras de hacer esa narrativa, esa escritura para nuestros estudiantes, pero una de las formas que más funciona es escribirlo paso a paso. Primero tal cosa, segundo esto, tercero lo otro, y siempre escrito en términos de los estudiantes. Como nuestra comunicación es hacia un estudiante, lo que vamos a escribir en ese paso a paso debe ser hablándole al alumno y no vamos a poner frases ni escrituras que van orientadas hacia otro docente o hacia un lenguaje docente o haciendo una descripción de actividades de lo que un maestro tiene que hacer. No, eso se supone que ya el docente que está dirigiendo ese curso tiene la experticia suficiente para saber qué tiene que hacer. Aquí lo que tenemos que hacer es como si le estuviéramos hablando al estudiante y no escribirlo en lenguaje de nosotros. En el portal Eduteca, y esto lo voy a estar haciendo a lo largo de la presentación refiriéndonos al portal donde pueden encontrar información que le ayude a todos sobre lo que estamos hablando, van a encontrar un módulo que permite ver un conjunto de recursos y temas relacionados para al momento de hacer descripciones de actividades. Cuando ustedes entran al portal educativo de Eduteca, www.eduteca.org, Eduteca se escribe como aparece en la esquina inferior izquierda con k.org, van a encontrar una sección que se llama módulos. En esa hay una que se llaman proyectos de aprendizaje, o proyectos de clase, perdón. Ese módulo de proyectos de clase, aquí hay un pantallazo, ahí van a encontrar diferentes categorías que ayudan a poder elaborar una descripción de actividades correcta. Ahora, un tercer momento en ese rediseño de la presencialidad son los materiales y recursos.
Miren, volvámonos un poco. Primero fue plantear un objetivo de aprendizaje. Después diseñé las actividades de manera clara en términos del estudiante, paso a paso, de lo que él debía hacer. Ahora, el tercer momento es qué recursos materiales necesita ese estudiante para poder desarrollar las actividades que acabo de describir en el punto anterior. Entonces, si yo hablé que él debía, por ejemplo, ver un video que explica los orígenes de la revolución industrial, ¿a qué materiales y recursos yo debo dar el video? Aunque en algunas actividades uno puede dejar de manera abierta que el estudiante sea el que busque esos recursos, esa información en Internet, es recomendable nosotros mismos dar los materiales dentro de lo posible, porque seguramente hay recursos que ya tienen la información como usted la necesita o se enfocan en lo que usted necesita para desarrollar cierta actividad. Si dejamos a los estudiantes abiertos, y es un tema muy especializado sobre todo, se corre el riesgo de que la información que ellos consulten no sea la mejor. Entonces aquí seleccionar esos recursos. Digitalice aquellos contenidos que se encuentran en soporte físico. Normalmente los maestros tenemos ya algunos materiales ya de manera física. Entonces decimos, estos materiales son muy valiosos, los necesito, esto los vamos a seguir utilizando. Si usted no, si la comunicación con sus estudiantes no es por internet, sino por medio de la institución educativa o de guías, pues usted le puede sacar fotocopias y enviarle, digamos que esa es la manera más fácil, ahí no hay nada nuevo. Pero cuando la comunicación es por internet, ahí sí toca digitalizar esos materiales. Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer es digitalizar esos contenidos que ya utilizábamos de manera física para entregarlas. Ahorita, más adelante, vamos a ver un programa de ejemplo, lo voy a nombrar, lo voy a reseñar, que sirve para hacer esa digitalización. Importante cuando estamos en la no presencialidad es revisar las políticas de derechos de autor. No porque está en internet y tenemos acceso a él, quiere decir que todo lo puede utilizar de manera libre. Entonces, hay que prestar atención sobre todo qué derechos permite. Si permite, por ejemplo, replicar la información, descargarla. Hay, por ejemplo, información que solamente es visible, solamente de consumo, no se puede replicar. Entonces, en los materiales en la no presencialidad, por favor, revisa las políticas de derecho y recuerde que los contenidos digitales no se limitan a documentos solamente, no solamente a lecturas. También existen contenidos digitales como blogs, páginas web, podcast. Podcast son esos archivos de audio y de eso hay mucho en Internet y son muy valiosos. Yo creo que eso es el material gratuito que más hay en Internet y es un material donde usted fácilmente puede encontrar un audio, ese sí lo puede descargar sin problema y entregarlo. Por ejemplo, si usted va a enseñar historia, los podcasts de Diana Uribe son muy valiosos, o usted puede bajar una aplicación en su celular que se llama iVox, I, B pequeña, O, X. Está llena de audios por categorías, los cuales fácilmente uno los puede descargar, compartírselo a los estudiantes por medio del WhatsApp. Los audios normalmente son archivos muy livianos que no ocupan mucho espacio y son fáciles de compartir. O también puede compartir un video o una simulación. Aquí al lado derecho ustedes ven una imagen que corresponde al centro de recursos del portal Eduteca. En ese centro de recursos van a encontrar muchos recursos organizados por áreas. Por ejemplo, aquí vemos un pantallazo. Por ejemplo, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. Usted puede escoger el área. Por ejemplo, si escoge matemáticas, ahí al paso siguiente él ya le va a mostrar la división de esa área. Entonces le va a mostrar, por ejemplo, geometría, álgebra, trigonometría. Y usted puede ir filtrando y él le va mostrando recursos que pueden ser útiles. Son totalmente gratuitos. Estos recursos hay que dejar claridad que no son creados por Eduteca. Son simplemente una depuración que se ha hecho de todo lo que ofrece la Internet, donde lo hemos analizado, depurado y organizado para que ustedes tengan acceso a él. Entonces, dentro del portal Eduteca, busquen la opción Centro de Recursos y van a encontrar muchos recursos organizados por áreas y categorías que pueden ser muy valiosos al momento de dar materiales a sus estudiantes. Un cuarto momento es el entregable. Entonces ya tenemos el objetivo, ya hemos dicho qué actividad va a hacer el estudiante, ya le hemos dado los materiales necesarios para él desarrollar esas actividades. Ahora sí, ¿qué le pido al estudiante que me entregue? ¿O cómo evidencio
las actividades realizadas por el estudiante. Aquí es muy importante verificar que eso que usted le está pidiendo que el estudiante entregue sea coherente a lo que usted le pidió que desarrollara en el paso a paso de las actividades y que eso que él va a entregar permita evidenciar si el objetivo de aprendizaje, que es lo primero que usted plasmó e identificó, se cumplió o no. Ese entregable o esa evidencia que usted va a poder constatar con su estudiante tiene que ser coherente, repito, a las actividades y al objetivo. El objetivo es una meta que yo propongo alcanzar para los estudiantes. Entonces, esa evidencia tiene que permitirme ver si ese objetivo se logra o no. Ahora, en el momento de definir ese producto, esa evidencia, defina las características de lo que le va a entregar. Por ejemplo, si él le va a entregar un documento escrito, ¿de cuántas palabras ese documento escrito? Aquí es recomendable usar palabras y no páginas, porque si usted dice un ensayo de 2 páginas o 3 páginas y un estudiante escribe en letra Arial 30, con poquito que escriba va a llenar 3 páginas. Mientras otro utiliza una letra muy pequeña y para llenar 3 páginas va a tener que escribir demasiado. Entonces, en este caso es mejor utilizar palabras, que ya los procesadores de texto automáticamente le dicen cuántas palabras está usted utilizando. E independiente si el estudiante escribe grande o pequeño, las palabras, la cantidad no van a variar. O por ejemplo, si usted va a utilizar un video, si los estudiantes el producto que van a entregar es un video de en 2 minutos, expliquen o argumenten el por qué la revolución industrial o cómo afectó la revolución industrial en las familias o en la calidad de vida. Ah, bueno, entonces si es un video, ¿cuánto va a durar ese video? Ah, va a durar entre 1 minuto o 2 minutos máximo. ¿Cómo lo va a entregar? ¿Será que lo va a publicar en un sitio en internet? Ah, bueno, y si lo va a publicar en un sitio en internet, entonces como es menor de edad, publíquelo como privado para que nadie lo vea. Hay un consentimiento informado de los padres de familia que saben que su estudiante va a entregar contenido por internet. Entonces miren cómo todo ese tipo de detalles que normalmente en la presencialidad uno de docente regula y maneja de otra manera, aquí ya toca hacerlo totalmente claro y explícito. Y eso a la hora de pedir una evidencia al estudiante hay que dejarlo claro. Ahora, si es una imagen, ¿en qué formato va a entregar la imagen? JPG, BMP, todo eso hay que dejarlo claro en un entregable, en una evidencia. Si la evidencia es una argumentación que va a ser de manera sincrónica al estudiante, ah, bueno, entonces esa argumentación, ¿cuánto tiempo máximo le vas a dar? ¿Qué aspectos deben verse en esa argumentación que el estudiante va a sustentar? Aquí al lado derecho vemos una imagen que ustedes si entran a Eduteca, cuando entran a Eduteca van a encontrar en la parte superior este menú que vemos aquí, estas opciones, una que se llama documentos y artículos, que son los documentos que normalmente Juan Carlos está constantemente creando, editando, traduciendo, publicando para ustedes, para los docentes. Van a encontrar la sección módulos temáticos, que es la segunda izquierda derecha, que es la que les comentaba ahora, donde pueden encontrar todos los contenidos de Eduteca organizados por categorías y que tienen un eje central o en común. Van a encontrar proyectos de clase, que es una de las secciones que hablé 2 slides atrás. Recursos digitales, es la cuarta izquierda derecha, que es la que vimos en el anterior diapositiva, donde van a encontrar materiales que pueden ser muy valiosos para sus estudiantes. Y esta que tenemos aquí es herramientas TIC. Es la quinta de izquierda a derecha. En herramientas TIC, les recomiendo mucho este sitio en Eduteca, es uno de los que yo más utilizo, porque tiene muchos ejemplos de tipos de recursos, tipos de entregables o cómo usted puede evidenciar lo que hizo el estudiante, que va más allá de simplemente un trabajo escrito o una presentación PowerPoint. Están, por ejemplo, los audios, los blogs, el uso de cómics en educación. ¿Cómo puedo utilizar yo un cómic en educación? Los diagramas causa-efecto, los diagramas de flujo o proceso, gráficas, diagramas de event, la fotografía, ¿cómo la puedo yo utilizar? Las mismas redes sociales, el etiquetado social. Hay más, hay muchas más. Esta es simplemente una parte de la imagen de esa sección del portal. Y lo interesante de esta sección de Eduteca, recuerden, de herramientas TIC del portal Eduteca, es que cada una de estas herramientas internamente tiene una explicación de cómo puede ser utilizada en educación y cómo se puede aprovechar. No está limitado a hablar de la parte técnica,
sino en educación, cómo se puede emplear. Está categorizada, tiene un menú categorizada por tipo de herramienta o como lo pueden ver. Se las recomiendo. Es una sección de Eduteca muy valiosa. Y por último, en esta parte del rediseño, es la retroalimentación y evaluación, que como todos sabemos es la parte más sensible. Hoy a las 11 de la mañana vamos a tener un segundo webinar que se va a limitar o se va a centrar a hablar sobre la retroalimentación y evaluación en la no presencialidad. Como esto es una parte muy sensible, creemos que ameritaba un espacio adicional y esto lo vamos a tener a las 11 de la mañana. En términos generales, lo vamos a profundizar a las 11, pero en términos generales, ¿qué debo tener a la hora de definir esa retroalimentación y evaluación en la no presencialidad? Primero, decida la manera de realizar la retroalimentación. Yo la voy a hacer de manera individual, lo voy a hacer de manera grupal, en trabajo, lo voy a hacer en vivo, lo voy a hacer con ejemplos, ¿cómo lo voy a hacer? Defina si la retroalimentación será sincrónica o asincrónica. Asincrónica es lo tradicional. El estudiante entrega el documento, entrega el trabajo, usted lo califica, lo retroalimenta y se lo envía. O lo va a hacer de manera sincrónica. En una reunión de grupo, vamos a dar una retroalimentación, vamos a destacar los aspectos a mejorar, qué se notó, qué deben tener en cuenta. Piense si requiere modificar o rediseñar los criterios y forma de evaluación. Aunque el objetivo de aprendizaje no cambia porque es el mismo objetivo que tenemos planteado, la evaluación sí cambia un poco porque la interacción y el medio es diferente. Entonces, como yo estoy en línea o en la no presencialidad, ¿será que los exámenes son muy pertinentes? Porque yo en la presencialidad un examen o un quiz, fácilmente yo lo puedo organizar, lo puedo gestionar, lo puedo revisar, porque estoy ahí físicamente con los estudiantes. Pero en la no presencialidad, ¿será que un examen tipo memoria tradicional funciona igual? Yo creo que no, porque ellos ya tienen otra, por ejemplo, ellos fácilmente pueden buscar las respuestas en internet. ¿Será que entonces la evaluación me la pienso mejor no de manera tradicional, sino más con productos como el que estábamos viendo en este slide, donde mejor yo le pido un audio, donde me argumente algo en tal momento, donde yo le pido que haga un mapa conceptual y me relacione los conceptos de una lectura, los aspectos más importantes? ¿Será que yo le digo hágame un diagrama causa-efecto sobre un proceso de algo? Esto me permite evidenciar los aprendizajes y no necesariamente tiene que ser un examen la única manera de yo poder saber si logró o no los objetivos. Decida qué instrumento va a usar para la evaluación. Una lista de chequeo, una rúbrica, un cuestionario, una encuesta, en fin. Repito, esto lo vamos a profundizar mucho más a las 11 de la mañana en un segundo webinar. Sin embargo, aquí al lado derecho van a encontrar un artículo del portal Eduteca, se llama La Valoración Auténtica, donde habla sobre qué se debe tener en cuenta para que esa valoración sea auténtica, que realmente signifique algo para el estudiante y sobre todo signifique algo en su vida real. Recuerden que la educación lo que busca es tener mejores ciudadanos, mejores sujetos que puedan recoger, aprender muchos conocimientos en su paso por la educación y que se puedan enfrentar a la vida real. La educación busca eso. Entonces, si estamos preparando a nuestros chicos para un mundo real, la evaluación debe ser acorde a ese mundo real y a un mundo real que sea significativo y coherente para la realidad del estudiante. ¿Cómo es el mundo del estudiante? Entonces, ¿cómo yo propongo esas actividades que tengan significado para él y cómo lo evalúo? Eh, aquí, eh, Aquí, por ejemplo, vemos unos formatos que pueden servir al momento de hacer unos rediseños. En un formato, uno puede dividir, por ejemplo, en este formato que está aquí, las diferentes etapas que hemos venido hablando del momento del rediseño, donde yo tengo claro el objeto, la meta, la descripción, los materiales, los entregables, la retroalimentación. Este tipo de formatos son muy valiosos porque permiten organizar visualmente mejor la información y al momento de compartirla con el estudiante, él también se va a poder mover mejor en esa información que le vamos a entregar. Entonces, la utilización de formatos pueden servir, pero formatos simples y sencillos para no caer en ese gran problema que a veces tenemos en educación, que
se complica más la comprensión del formato que la información que yo voy a escribir en el formato. Entonces, aquí el llamado es no entrar en ese mundo de complejidades de formatitis, sino simplemente organizar la información de una manera clara en formatos sencillos y fáciles de diligenciar, sobre todo pensando que el que va a leer esto es un estudiante. Entonces, después de que ya hemos rediseñado esas actividades que inicialmente teníamos pensado para la presencialidad y que ahorita nos toca quedarlo en otro medio, ahora sí puedo pensar en cómo voy a implementar esto. Aquí vamos a ver entonces unos ejemplos de, en el caso que tengamos herramientas TIC, donde podamos hacer esa implementación, cómo se pueden utilizar. Entonces, al momento de implementarlo, algo muy valioso son los LMS. LMS significa Learning Management System. Son esas plataformas diseñadas especialmente para educación, donde puedo yo organizar todo eso que hice en la etapa 1 del rediseño, lo puedo organizar. Hay herramientas gratuitas y muy buenas como Edmodo, es muy buena, una de las más conocidas. Está Schoology, está el mismo Google Classroom, que están diseñadas y pensadas para entornos educativos. Está Edom, está Moodle. Moodle, aunque es gratuito, si se va a utilizar en una institución educativa, pues necesita alguna administración. Está Canvas. Canvas es otro LMS. Él normalmente tiene una versión gratuita en Internet. Por esta época de la pandemia, lastimosamente esa versión gratuita está por ahorita bloqueada, pero normalmente ellos también tienen una opción gratuita. Pero si usted está iniciando, usted no quiere meterse con un LMS y la recomendación es que empiece entonces utilizando los blogs. Sitios para crear blogs, los más conocidos son Blogger, que son de Google, y WordPress. Cada uno tiene opciones, tiene su versión gratuita y son muy importantes porque me permiten escribir de manera más libre, organizarlo a mi necesidad y compartir los recursos. Y necesito un conocimiento menos técnico y avanzado y me permite implementar todo eso que yo rediseñé y ponerlo en un sitio en Internet para poder que el estudiante tenga acceso a esas actividades y a todo lo que yo he diseñado para sus aprendizajes. Ahora, en esa implementación es necesario subir los materiales que los estudiantes van a necesitar. ¿Se acuerdan que en la etapa 1 hubo un momento que hablábamos de materiales y recursos y tenemos que definir qué le vamos a dar al estudiante para que él pueda desarrollar las actividades? Aquí es el momento donde yo ya se los entrego. Una herramienta muy utilizada en educación se llama Screencast-O-Matic. Aquí vemos al lado derecho un pantallazo. Él tiene una versión gratuita que permite hacer videotutoriales de hasta 15 minutos, que son más que suficiente para explicar un tema o para dar una retroalimentación. Esta herramienta permite que grabe todo lo que usted tiene en pantalla y si usted quiere, si usted selecciona esta tercera opción que dice ambos, el estudiante además de ver una presentación que usted esté explicando, un video, una imagen, también puede ver su cara. Si quiere pues que el estudiante lo tenga más en pantalla, como más o menos está aquí al lado derecho. En esta imagen chiquitica es más o menos como se ve cuando escogemos la opción ambos. Se ve la cara de la persona y este cuadro, este cuadrito que está hecho por unas líneas, me permite a mí encerrar lo que va a quedar en pantalla. O simplemente la opción pantalla para grabar el fondo. Este tipo de herramientas permiten yo poder utilizar el lenguaje que utilizamos normalmente en la presencialidad, hablar de manera más libre, espontánea, para yo después entregar esa información en video a los estudiantes y eso funciona muy bien. Ahora, si lo que usted utiliza son esos documentos, esas guías impresas en papel, y si usted necesita digitalizarlas para poder entregárselas a los alumnos, una manera que funciona muy bien para esto es digitalizarlos con programas como por ejemplo CamScanner. CamScanner es un programa, es una app totalmente gratuita, ustedes las pueden descargar en su celular o en su tableta y él permite que cuando usted abre un documento, usted puede abrir esa aplicación, lo pone sobre el documento como si le fuera a tomar una fotografía, pero no es una fotografía. Él inicialmente captura una imagen, pero lo interesante de este tipo de aplicaciones es que después las limpian. Es increíble. Si usted le toma una foto con este programa a una hoja, él después hace un proceso de limpieza donde quita todo lo que no es texto, resalta las letras y lo deja con una nitidez impresionante.
Entonces, esta es la mejor manera al momento de yo querer, de poder compartir esos materiales impresos tradicionales para entregárselos a los estudiantes. La pueden descargar de la tienda de Google. Si usted va a compartir por medio de alguna plataforma materiales, una simulación, un video, un archivo, un descargable, por favor verifique que esos enlaces o esos hipervínculos que usted va a compartir con sus estudiantes funcionen. ¿Cómo lo hace? Clique cada uno de ellos y ahí se da cuenta si realmente funciona. Ahora, si usted en algún momento compartió un enlace y le funcionaba y posteriormente lo va a volver a utilizar, por favor confirme nuevamente, no importa que ya previamente lo haya verificado. ¿Por qué? Porque en Internet constantemente esos enlaces los están cambiando, los están moviendo. Entonces puede ser que lo que a usted le funcionó hoy, en 15 días, 20 días, un mes, ya no le funcione. Entonces siempre es importante estar verificando que esos enlaces funcionen. Y entramos a la última etapa, que es la de gestionar. Yo ya rediseñé todas mis actividades de aprendizaje con los objetivos, qué van a hacer, definí todo en una primera etapa. En un segundo momento ya definí cómo lo voy a implementar. Por ejemplo, si es por medio de herramientas TIC, ya escogí un medio, una plataforma, monté toda la información, todos los recursos, todo lo que yo necesitaba. Ahora necesito darle vida a eso. Eso es dinámico, eso se tiene que mover. Entonces, en el tercer momento, ya vamos a ver unas recomendaciones de cómo yo le doy vida a esto al momento ya de interactuar con mis alumnos. Aquí básicamente son 3 recomendaciones principales para gestionar esas actividades. La primera es comunicarse constantemente con los estudiantes, no solamente al momento de evaluar o al momento de tener un encuentro sincrónico, sino un antes, un durante y un después. Un antes es abrir una actividad, saludarlos, darles una orientación, en qué consiste, cuál es el objetivo, hasta cuándo hay plazo para entregar esa actividad. El durante es estar respondiendo preguntas, dudas que tengan. Esas respuestas hay que entregarlas y retroalimentarlas de manera rápida y oportuna. Porque, por ejemplo, en la presencialidad, si un estudiante tiene una duda, levanta la mano, en 5 minutos se la resolvemos. Pero aquí él no puede esperar 2, 3 días que usted le responda un correo. Y posteriormente también una retroalimentación, cómo les fue, qué pasó, cuál es el balance, qué viene ahora. Entonces esa comunicación constante, antes, durante y después con los estudiantes, es importante para irlos guiando. Recuerden que ellos aquí se van a tener que enfrentar a una serie de indicaciones no presenciales donde la claridad que le tenemos que dar es muy importante. Una segunda recomendación es la que les venía diciendo, retroalimentar las entregas de los estudiantes y enviarlas a tiempo. La no presencialidad tiene la dificultad de que la comunicación no siempre es instantánea. Entonces tenemos que gestionar esto porque una información tardía puede ser una pérdida de tiempo muy valiosa para el estudiante. Y una recomendación muy especial, y con esto termino estas 3 etapas y entramos a las preguntas, es que esos encuentros sincrónicos permitan dar una retroalimentación a los estudiantes y no tomar esos encuentros sincrónicos simulando la presencialidad tradicional que teníamos en el aula. No es necesariamente sentar a los estudiantes 3, 4 horas, véanme a mí hablando, presentando, y muy bien, y vayan y hagan la tarea. No, también se pueden diseñar actividades sincrónicas. Herramientas como Zoom, por ejemplo, usted los puede separar en grupos y decir, bueno, vamos a trabajar en grupo. Cada grupo en media hora va a preparar un mapa conceptual, va a preparar una presentación a tal tema y ahorita en plenaria, donde estemos todos, la vamos a socializar y a sustentar. O puedo, por ejemplo, hacer actividades con formularios donde en vivo ellos van respondiendo cosas. Es pensarnos un poco cómo la comunicación sincrónica también permite hacer actividades donde ellos hagan algo y no necesariamente solamente ver al docente explicando un tema. Estas son las 3 recomendaciones generales de esta etapa, que es la que constantemente le estamos dando un dinamismo a esa comunicación, interacción, esa guía y facilitando al estudiante. Recomendaciones generales, independiente de las 3 etapas. La primera, no abusar de las videoconferencias. Solo deben emplearse momentos específicos. Si usted en la presencialidad se veía con los estudiantes 8 horas a la semana, pues no necesariamente tiene que verse 8 horas a la semana de manera sincrónica.
porque es que el esfuerzo y el nivel de autonomía que tienen que tener los alumnos en la no presencialidad demanda de ellos un mayor desgaste. Entonces, imagínense todas las actividades más 8 horas de encuentros sincrónicos. Es mejor mirar no cantidad de encuentros, sino calidad de lo que vamos a tratar. Eso va al segundo punto, que la educación no presencial no son clases magistrales. Hay que pensar en cómo el diseño de esas actividades ponemos a los estudiantes a hacer algo diferente, empezando por la misma manera de evaluar, donde ya el aprendizaje de memoria ya no es lo principal, sino las evidencias de lo que el estudiante puede hacer. Ahí entramos al tercer punto, buscar opciones diferentes a los exámenes tradicionales, exámenes que no se fundamenten solamente en la memoria y la repetición. El cuarto es enfocar los esfuerzos en hacer consignas claras. Yo creo que si usted puede explicar algo en 100 palabras, no lo haga en 500. Aquí la claridad, ir al punto, hablándolo en términos del estudiante, entre más claro sea y entre más organizada sea la información, menores dificultades vamos a tener con los estudiantes a la hora de ellos enfrentarse a esas actividades. Aprovechar la gran cantidad de recursos gratuitos que existen en Internet, son innumerables. Simulaciones, videos, podcasts. Hay muchos materiales que permiten enriquecer esos recursos que les vamos a entregar a nuestros alumnos. Un sexto punto fundamental es indagar el contexto tecnológico y las habilidades de los estudiantes. Hay muchos estudiantes que, por ejemplo, en la casa tienen computador, pero es que también tienen una o dos hermanitos más que también necesitan el computador y fuera de eso el papá también lo necesita para trabajar desde la casa. Entonces es conocer ese contexto, realmente el estudiante cuánto tiempo va a tener de acceso a la tecnología, qué otros medios podemos utilizar, que en la casa no tienen un computador, ¿será que tienen de pronto un celular que tenga conexión a internet o buscar la manera para entregar la información por WhatsApp, por ejemplo? Ahora, si es un chico de segundo, de primaria, tercero y no tienen muchas habilidades técnicas aún, entonces, ¿cómo es esa interacción con ellos? ¿Será que ahí entonces debo tener más en cuenta al papá o a la mamá para la guía y comprensión de esas consignas? Una retroalimentación constante. Una retroalimentación constante es no solamente entregar esa consigna y esperar que ellos entreguen los trabajos, no, debo constantemente mirar cómo es el desarrollo de esas actividades, dando la posibilidad que ellos tengan un canal de comunicación, un correo electrónico, alguna manera de que ellos, si tienen alguna duda, ellos se puedan comunicar. Y algo muy importante que ustedes los maestros lo han tenido y por eso lo reitero es esa gran disposición al cambio. Esto no ha sido fácil para nadie, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Y no solo a nivel escolar, también a nivel universitario, en todos los niveles. Realmente esto nos ha llevado a ser muy creativos, a enfrentar situaciones muy tensas, de estrés, de tensión, de multiplicación de trabajo. Realmente el trabajo se ha multiplicado porque como esto no estaba diseñado para dar clases en estas condiciones, esto nos llevó a tener que sacar adelante nuestras actividades, pero al mismo momento ir aprendiendo y poder ir implementando. Y siempre tener esa disposición al cambio. Hay diferentes maneras de hacer las cosas. Muchos, yo sé que desde antes no estaban de acuerdo con la no presencialidad o el aprendizaje en línea, pero ya esta situación nos llevó a que sí o sí nos toca, independiente de nuestros gustos. Yo sé que muchos han tenido dificultades en cuanto al manejo de herramientas, no estaban muy relacionados con la tecnología o con otras formas de enseñar, pero esa disposición al cambio es lo que permite siempre salir adelante y el mundo va a cambiar después de esto, que Dios mediante, en unos meses ya vamos a volver a la normalidad. Es muy importante que lo que aprendemos en esto también nos sirva cuando volvamos a la normalidad. Si aprendimos diferentes maneras de plantear actividades, de evaluar, de pedir entregables a los estudiantes, sigamos utilizando eso para más adelante, que no solamente fue por la pandemia, podemos utilizarlo. Realmente si analizamos estas tres etapas que hemos recomendado en este webinar, esas tres etapas también aplican perfectamente para la presencialidad. Es un diseño claro de actividades y consignas, dejando claridad qué hacer, el objetivo, la evaluación, el medio a implementar, si es presencial o no presencial, y esa interacción, la retroalimentación. Eso se puede también, muchos de esos aspectos se pueden retomar y utilizarlos para la presencialidad. Entonces, hasta aquí terminamos esas tres rutas, esas tres fases, perdón, de la ruta para pasar de la presencialidad a la no presencialidad. Y vamos a pasar a
a unas pocas preguntas por tiempo, Juan. ¿Cuáles son esas preguntas de pronto más generales que han tocado los maestros en el chat, que podamos dar unas respuestas aquí en este webinar? Listo, Carlos Andrés. Bueno, antes que nada hacer un anuncio, y es que esta presentación y la grabación y demás de toda la jornada estará disponible en Eduteca para que ustedes la descarguen al final de la jornada. En el chat he estado poniendo constantemente la dirección. Básicamente es eduteca.icesi.edu.co/semana-desarrollo-institucional-2020-Palmira. Allí la podrán encontrar. En este momento todavía no hay nada allí en esa página, pero al final del día ya podrán encontrar las presentaciones y las grabaciones allí disponibles y algunos materiales. Otro anuncio de parte de Iván Daniel Castro Polanco es que también en el chat hemos puesto la dirección para que por favor diligencien el listado de asistencia en el enlace que hay puesto allí en el chat. Así que por favor diríjanse allí para que busquen ese enlace y por favor diligencien su asistencia. A ver, en cuanto a preguntas, Carlos Andrés. De Fernández Galvis nos pregunta cómo motivar el cumplimiento de las actividades por parte de los estudiantes. Cómo lograr que ellos se motiven y logren culminar sus actividades. Vale, vale, muchas gracias, Juan. Sí, la motivación es muy importante porque igual cuando en la presencialidad los tenemos, nos queda mucho más fácil motivarlos. Estamos ahí animándolos, hablándolos. En la no presencialidad no tenemos esa presencia para la motivación. Algo que funciona mucho y es algo que nombré rápidamente por encima, pero es algo que vamos a profundizar a las 11 de la mañana, es sobre esas actividades que planteamos a los estudiantes. Si planteamos actividades que se asemejen a lo que ellos hacen en la vida real, eso los va a motivar mucho. No es lo mismo decirle a un estudiante, por favor, hágame un resumen escrito de 3 páginas sobre tal tema. No es igual de motivante si yo le digo al estudiante, usted me va a hacer un meme, donde en ese meme usted haciendo una broma o un chiste pueda resumir algo, por ejemplo, las características de la Edad Media. Si yo le digo a él haga un meme, eso para él es cotidiano, es parte de su ambiente natural, él lo comprende y se identifica con ese tipo de cosas. Si usted le dice al estudiante, haga una presentación PowerPoint tradicional para algo, pues para él eso pues no va a tener mucho sentido. Pero si usted le dice, no, usted va a hacer un video, usted mismo se va a grabar haciendo un video, donde en ese video usted va a hablar y va a sustentar tal cosa, eso para ellos es normal. Ellos están cansados de ver en internet o en redes sociales, por ejemplo, ver a los famosos influencers hablando de temas. A ellos les encanta ver a otros hablando. O si usted le dice a un estudiante, usted va a utilizar, porque esas herramientas que utilizamos como docente también la pueden utilizar los chicos, usted va a utilizar la herramienta Screencast-O-Matic, donde usted va a hacer un video y en ese video usted va a explicar y va a sustentar algo. A eso es diferente. Si usted le va a decir al chico, haga un afiche o un póster con las imágenes que usted quiera, con el arte y el estilo que usted tenga, donde sintetice, por ejemplo, el proceso de la célula. Cuando yo empiezo a pedirle trabajos diferentes a los tradicionales, a los escritos, a las presentaciones PowerPoint tradicionales, empiezo a entender más cómo es su cotidianidad, el que utiliza en la cotidianidad, qué ve, qué le gusta ver, qué le gusta escuchar, le gusta la música, le gustan las caricaturas. ¿Será que yo le puedo pedir que haga un cómic donde haga una narración digital que explique algo? Si yo soy docente de español y le digo, hágame un cómic sobre, hable cómo una narración, un ensayo sobre un hecho importante en su vida, y en un cómic yo puedo ver si él sabe abordar una idea principal, sabe hacer una síntesis, si tiene una introducción, un desarrollo, un fin. Cuando yo empiezo a pedir trabajos diferentes de esta manera, los estudiantes se identifican mucho, se enganchan fácilmente y los resultados son muy buenos. Entonces, la mejor manera de motivar es pedir trabajos a los estudiantes o plantear actividades que se asemejen mucho a lo que ellos utilizan en la vida real, en su cotidianidad. ¿Les gustan las redes sociales? ¿Les gusta Instagram? ¿Cómo será que yo puedo utilizar
Facebook, Instagram, Snapchat, para la para la educación, algo que es para ellos natural en su mundo. Entonces mi recomendación sería eso, entender ellos cómo se mueven, cómo viven y mirar eso cómo lo aprovechan en educación para plantear actividades que ellos desarrollen utilizando eso que utilizan en su tiempo libre. Vale, listo. Tenemos otra pregunta de María Cielo Cano, que es: le agradezco me den una orientación cómo llegarle a mis estudiantes de grado transición con las clases para los que no tienen internet y que son de zona rural. Gracias. Bueno, esa es una parte muy compleja, lastimosamente nuestro contexto colombiano no permite que todos tengamos el acceso a internet. Yo creo que, yo creo que esta pandemia resaltó y volvió un protagonista esa brecha tecnológica que hay, mientras muchos chicos tienen internet, computador, tablets personales, otros chicos ni siquiera tienen eso. Aquí hay varias estrategias. Aquí hay algo que utilizamos en Eduteca que se llaman las actividades análogas. Las actividades cuando utilizamos internet, plataformas, eso son actividades digitales. Las análogas son esas actividades donde no necesariamente interviene la tecnología. En ese caso, funcionan muy bien diferentes estrategias. Una puede ser planear todas esas actividades, tenerlas impresas o como un estilo cartilla y hacérselas llegar a los estudiantes o, por ejemplo, dejarlas en la institución educativa y que los padres de familia vayan y las recojan. Y dar, por ejemplo, una semana o 2 semanas para que ellos desarrollen las actividades, las entreguen y usted dar esa retroalimentación. Esa es una opción. Eso requiere más tiempo, demanda más tiempo, porque cuando usted las entrega, que el padre de familia las recoja, pero igual sigue existiendo esa comunicación y usted le está logrando dar el acceso a la información a los estudiantes. Eso demanda también mucho más cuidado de los docentes al escribir, porque si el estudiante tiene una duda no no le va a poder mandar un correo electrónico, por ejemplo, si no tiene internet. Entonces, esa creación de esas guías tienen que ser muy cuidadosas. Hay muchas guías ya hechas por el Ministerio de Educación Nacional, hay muchas guías ya hechas por organizaciones donde ya están organizadas, depuradas. Por ejemplo, hay unas muy bonitas que se llaman Retos para Gigantes, se las recomiendo, ese es del Ministerio de Educación Nacional. Son unas cartillas muy bonitas, con muchos gráficos, con actividades muy claras, muy depuradas, realmente es un trabajo muy bonito. Ustedes pueden entrar a la página del ministerio, descargarlas, son totalmente gratuitas y de ahí sacar esas guías para hacérselas llegar a sus estudiantes. Entonces, aquí volvemos a una recomendación que daba previamente. Aprovechemos toda esa cantidad de recursos que ya existen en Internet. Y cuando hablamos de recursos, no son solamente cosas que se pueden utilizar con Internet, sino que están hechas para descargar y que pueden ser compartidas de manera física o análoga. Eh, Otra manera que hemos visto también es mirar si, aunque no tienen internet, por ejemplo, si tienen acceso por medio de un teléfono al WhatsApp. El WhatsApp se ha vuelto una herramienta muy poderosa para esa comunicación con los estudiantes y entregar materiales. En algún momento dentro de las formaciones que damos en el Centro de Eduteca de la Universidad ICESI, nos hemos encontrado donde lo único que tienen son un celular que no tiene WhatsApp. Entonces hemos mirado si se puede enviar, por ejemplo, mensajes de texto donde, por ejemplo, se combina lo que uno les puede entregar físicamente, las guías que se las puede hacer llegar por medio de la institución educativa y mensajes de texto simplemente para recordar, en esta semana estamos trabajando en la guía tal, en la página tal, para desarrollar tal ejercicio, donde no necesariamente tengo que dar una explicación, una información muy extensa, pero sí permite ir complementando, ir dando una orientación. Están las llamadas telefónicas, mirar si tienen acceso a un teléfono. No para llamar y dar la clase telefónicamente, pero sí para complementar la entrega de materiales. Entonces, hola, rápidamente, mirar. Entonces, yo creo que en ese caso, sobre todo en lo rural, que es la pregunta, toca mucho lo físico, con guías de trabajo, entregarlas y hacer esa comunicación, ese puente por medio de la institución educativa. Yo creo que esa parte funciona muy bien y es la mejor opción. Es la mejor opción. También mirar si existe la posibilidad de una comunicación telefónica mínima
utilicemos esas guías que ya está hecho el Ministerio de Educación Nacional, bajémoslas, compartámoslas. Este tipo de información nos puede ayudar en este tipo de situaciones. Ajá, ajá, perfecto. Una pregunta muy interesante es cómo hacerle entender a los directivos la no pertinencia de evaluaciones escritas en esta no presencialidad. Sí, no, y realmente, como les decía ahora, cuando vemos este tipo de temas, lo de la no presencialidad, les decía es que esto también nos sirve para la presencialidad. Realmente el aprendizaje, las evaluaciones escritas cada vez son menos utilizadas. No quiere decir que se deben quitar del todo, obviamente son necesarias, pero que no sean la única manera o lo que más abunde a la hora de valorar a nuestros estudiantes. La evaluación escrita, ¿qué mira simplemente? Es si usted se aprendió unos temas de memoria y sabe desarrollarlos. Digamos que el tema, lo escrito no siempre, pero en su gran mayoría se fundamentan es en la memoria y la repetición. Y pues un estudiante cuando salga a la vida real, yo creo que en la vida real no va a necesitar la memoria y la repetición para todo, va a necesitar también la lógica, las competencias. Es muy importante cambiar el tipo de evaluación. Yo creo que nos dice más una evaluación donde el estudiante muestre si sabe o no hacer algo, si sabe o no resolver un problema, que simplemente responder correctamente un examen escrito. Yo creo que si planteamos actividad donde el estudiante tenga que hacer algo, ese hacer algo le va a permitir aprender mientras hace algo. Estamos hablando del aprendizaje activo. Y es algo que no es nuevo. Muchas instituciones educativas hablan de que ellos son constructivistas, que ellos incorporan el aprendizaje activo, pero cuando vamos a mirar la institución educativa es totalmente tradicional, es conductista, donde todo se hace como la escuela vieja. Nuestros chicos hoy en día son mucho más activos, tienen mucha más información, miran el mundo diferente a lo que nosotros lo vimos. Entonces hay que ser coherentes con eso. Y la manera más coherente es cómo los evaluamos. Yo creo que si la evaluación la enfocamos, por ejemplo, en el aprendizaje basado en proyectos, donde planteamos actividades donde él al final tiene que lograr hacer algo. Y para yo poder hacer algo, tengo que entender de temas de matemáticas, de sociales, de español, de física, de diferentes conocimientos de diferentes áreas para yo poderlos incorporar, para poder hacer ese algo y decir al final, mire lo que logré hacer. Yo creo que eso me dice a mí si el estudiante sabe o no sabe que un examen escrito tradicional. Y eso es aprendizaje por competencias. El MEN, el Ministerio de Educación Nacional lo promueve. Es que el aprendizaje ahorita es por competencias. ¿Y qué es por competencias? Es la capacidad que tiene un estudiante para hacer algo, resolver un problema, utilizando todos los conocimientos y saberes que él ha logrado incorporar. Cuando el estudiante es capaz de resolver un problema o hacer algo incorporando esos saberes, ahí estamos hablando de que es competente. Cuando hacemos un examen tradicional de memoria, simplemente estamos diciendo, él conoce un tema, o tiene buena memoria, o sabe relacionar información, que aunque eso es valioso, insisto, no quiere decir que es que los exámenes tradicionales no sirven para nada, no, sino que no deben ser la única manera ni el eje central. Hay otras formas que si yo pongo a un problema a un chico a resolver un problema donde él incorpore sus conocimientos, donde lo planteo con una ABP, un aprendizaje basado en proyectos, eso me dice mucho más si sabe o no sabe. Y el aprendizaje no presencial es muy valioso para eso. Yo puedo ponerlo a hacer algo en la casa y tómele una foto y envíemelo, cómo lo hizo, descríbame el proceso. O tómele fotos al proceso, cómo estuvo elaborando tal cosa. Eso me dice mucho más y por lo menos nos da más tranquilidad que lo que hace sí le sirvió para algo. Entonces, yo creo que el aprendizaje, solamente la evaluación escrita, no es garantía de nada. Hay que complementarla con otras formas de evaluar. Bueno, creo que llegamos al final del tiempo, ya no tenemos más tiempo para responder preguntas, entonces pues estamos por terminado este encuentro y no sin antes hacer poner de presente una de las aclaraciones o de las sugerencias que se hacen en el chat en relación a muy interesantes las exposiciones, pero queda pendiente la reflexión en colectivo del Magisterio de Palmira acerca de cómo estamos enfrentando el proceso enseñanza-aprendizaje virtual. Gracias, lo dice uno de los usuarios. Creo que
es algo muy pertinente. Hay que trabajar en lo colectivo y que como magisterio pensemos lo que estamos haciendo hoy por hoy, cómo poder mejorar, entrar en una espiral reflexiva, de la reflexividad, que es tal vez el medio más efectivo para lograr transformar y mejorar nuestras prácticas formativas. Así que esta es una sugerencia muy pertinente. Vale, entonces, pues con esto damos por finalizado esta sesión. Les esperamos a las 10 de la mañana con el tema taller demostrativo para la creación de un recurso digital dirigido por Álvaro Contreras. El moderador va a ser Elixenet Tobar. Y a las 11:30 tenemos el webinar Retroalimentación y Evaluación en Educación No Presencial, dirigido por el profesor Carlos Andrés Ávila, y estaré yo nuevamente en la moderación. Así que muy amables, muchas gracias por su asistencia y por su participación tan efectiva.